Capítulo 1. ¡Qué malvada mujer! ¿Cómo puede una madre ser tan cruel? ¿Cómo puede hacerle esto a su propio hijo? Sentí un dolor ardiente en el rostro. Mi marido, David, estaba de pie frente a mí con los ojos encendidos de rabia, mientras que detrás de él, nuestro hijo yacía en el pasto, cubierto de sangre. Fue entonces cuando me di cuenta de que había renacido. En mi vida anterior, mi hijo de 6 años se había tirado del 8º piso mientras yo dormía la siesta. Antes de que pudiera llorar, mis suegros y mi marido irrumpieron y me acusaron de haberlo llevado a su fin. Delante de todos me despojaron de mi dignidad y de mi ropa. Me golpearon hasta dejarme hecha papilla, escupiéndome maldiciones mientras me llovían golpes. ¡Puta! ¿Acostarte con otro hombre delante de tu propio hijo? Te mereces todo esto. James tenía solo 6 años. ¿Cómo pudiste abusar de él de esa manera? Mira su cuerpo, cubierto de moretones. ¿Quién sabe qué clase de infierno le hiciste pasar antes de que falleciera? Una escoria como tú merece ser destrozada y arrojada al infierno. Traté de explicarme para defenderme, pero mi voz quedó ahogada por sus puños y los abucheos de la multitud. La gente se reunió y observó con morbosa curiosidad. Vieron el cuerpo pequeño y sin vida de mi hijo, y con apenas unas palabras de mis suegros, la multitud se volvió contra mí. Nadie salió en mi defensa. En cambio, vitorearon. Algunos incluso sacaron sus teléfonos para transmitir en vivo mi tormento. Quería ver a mi hijo una última vez, pero me arrastraron y me golpearon hasta destrozarme las piernas antes de echarme de nuestra casa. La historia llegó a las noticias. A donde quiera que iba, los extraños me escupían y me llamaban con todos los apodos posibles. Me había convertido en un paria, una rata que correteaba de una sombra a otra, mendigando para poder sobrevivir. Hasta que un día, mientras mendigaba en las calles, vi algo que destrozó lo poco que quedaba de mí. Allí estaba James, vivo, sentado en un restaurante con mi marido David y otra mujer. Parecían tan felices, como una familia perfecta. James llamó a su mamá. Corrí hacia ellos, desesperada por obtener respuestas, pero David me empujó al suelo. Tiró las sobras de sus perros y el cuenco en el mío y se burló. Gracias por hacerte a un lado. Traté de exigir justicia, pero antes de que pudiera hacerlo, un perro feroz, que pertenecía a la mujer, me arrancó la garganta. El recuerdo de todo aquello provocó una oleada de furia que me atravesó el cuerpo y amenazó con explotar. ¡Bruja! Di algo. ¿Me debes la vida de mi hijo? La voz de David me devolvió al presente. Se lanzó hacia mí, dispuesto a atacar de nuevo, pero esta vez yo estaba preparada. Lo esquivé con facilidad. En mi vida anterior, el dolor y la culpa habían nublado mi mente en el momento en que vi el cuerpo de mi hijo. Dejé que David y su familia me manipularan, que me etiquetaran como un monstruo tramposo y abusivo. Había sido demasiado débil para contraatacar. Pero esta vez no. Esta vez no dejaría que esos demonios ganaran. Corrí al lado de James, arrojándome sobre su cuerpo, sollozando histéricamente. «Querida, ¿qué se supone que voy a hacer sin ti?» Interpreté el papel de madre desolada a la perfección, con la voz desenfrenada por el dolor. No se ha ido. Aún hay tiempo. Sé hacer reanimación cardiopulmonar. Puedo salvarlo. Empecé a practicarle reanimación cardiopulmonar, presionando su pecho con una urgencia frenética y moviendo los labios como si estuviera insuflándole vida nuevamente. David me agarró del brazo y me apartó de un tirón. ¿Qué estás haciendo? Le vas a romper las costillas. ¿Estás intentando lastimarlo aún más? Lo miré confundida y con la voz temblorosa. ¿No dijiste que ya se había ido? ¿Cómo podría alguien que ya no está aquí sentir dolor si se le rompen las costillas? Un destello de algo cruzó por el rostro de David. ¿Culpa, tal vez? Pero rápidamente lo enterró bajo otra ola de ira. Has estado abusando de él a mis espaldas, ¿no es así? Lo has lastimado cuando no estoy cerca y ahora lo has llevado a su fin. ¿Y después de todo, estás fingiendo que te importa? Eres un monstruo. Capítulo 2. La multitud había comenzado a reunirse, susurrando y señalándome.
Actué rápido, agarré una piedra afilada del suelo y la apreté contra mi garganta. Mi voz se quebró en un grito desesperado y lleno de lágrimas. Mi hijo acaba de caerse, y en lugar de ayudarlo, ¿me estás acusando a mí? David, ¿qué clase de juego enfermizo estás jugando? Vaciaste mi cuenta bancaria, me robaste todo y ahora intentas incriminarme. Incluso si muero aquí mismo, no dejaré que te salgas con la tuya. Desde el día en que nos casamos, había sido la esposa perfecta, leal, paciente, siempre poniendo a David y a nuestro hijo en primer lugar. Pero ahora, cuando vio que me desmoronaba frente a todos, parecía tomado por sorpresa. Se dio la vuelta, buscó a tientas su teléfono e hizo una llamada apresurada, con el rostro tenso por la frustración. Los vecinos, que habían sido rápidos en juzgarme hace unos momentos, dudaron. La duda comenzó a apoderarse de sus rostros. Espera un segundo. El niño lleva mucho tiempo tendido allí. ¿Dónde está la ambulancia? Mary siempre ha sido una buena madre. ¿La has visto con James? Él siempre está limpio, bien alimentado y feliz. ¿Y si David es el que trama algo? Tal vez la ha estado engañando, transfiriendo dinero y ahora la está incriminando para deshacerse de los dos. Vivo justo al lado. David no es más que un perdedor. Llegó a donde está gracias a la familia de Mary. Ahora que sus padres se han ido, probablemente esté buscando una forma de deshacerse de ella. El rostro de David se sonrojó de ira mientras los murmullos a su alrededor se hacían más fuertes. Por una vez, no tuvo una respuesta rápida. Se quedó allí parado, atónito, mientras la multitud desconfiaba de él. En mi vida anterior, después de que me destrozaran las piernas, me arrastré hasta el hospital, solo para que me dijeran que en nuestra cuenta familiar solo quedaban $1,68. David había agotado hasta el último centavo de los $2 millones que había ahorrado antes de nuestro matrimonio. Estaba a punto de hablar de nuevo cuando sentí un dolor agudo en la espalda. Me di vuelta y vi a la madre de David, Jennifer. Su rostro se deformó de rabia mientras se cernía sobre mí. Detrás de ella, 2 hombres corpulentos estaban listos, los mismos hombres que me habían golpeado hasta dejarme inconsciente en mi vida pasada. «Eres una bruja», gritó Jennifer, con su voz llena de veneno. «Le quitaste la vida a mi nieto. Pagarás por esto con tu vida». Me obligué a mantener la calma, mi voz firme mientras la miraba a los ojos. «¿Me estás acusando de asesinar a James? ¿Tienes alguna prueba?» Jennifer miró a su alrededor antes de sacar un papel arrugado de su bolso y esbozó una sonrisa de suficiencia. «Esta es la nota de James. Está todo escrito aquí. Cómo abusaste de él, cómo llevaste a tu amante a la casa e hiciste cosas indescriptibles delante de él. Incluso lo amenazaste para que no se lo dijera a su padre. Pobrecito, mi querido nieto». Alargué la mano para coger el periódico, pero los 2 hombres me lo impidieron y me empujaron hacia atrás. Los recuerdos de las palizas que sufrí en mi vida pasada inundaron mi mente y a pesar de mí mismo, me estremecí. Jennifer vio el miedo en mis ojos y eso solo alimentó su arrogancia. «Le quitaste la vida a mi nieto y ahora vas a pagar. Vas a entregarle tu casa a mi hijo». Solté una risa fría. «Así que de eso se trata. ¿Quieres la casa?». En el momento en que mencioné la casa, la codicia brilló en sus ojos. Mientras estaba distraída, le arrebaté la carta de la mano. Me bastó una mirada para saber que algo no iba bien. Levanté la carta para que todos la vieran y levanté la voz para que la multitud pudiera oír. «Miren esto». Mi hijo estaba apenas en primer grado. Apenas sabía escribir su propio nombre, y mucho menos una letra como esta. Los vecinos se acercaron y estiraron el cuello para ver mejor. La expresión petulante de Jennifer vaciló cuando se extendieron susurros escépticos entre la multitud. Dudó un momento y luego trató de borrar sus huellas. ¿Y qué si utilizó un diccionario? ¿Crees que los niños no pueden buscar palabras? Sonreí y me volví hacia una cara familiar entre la multitud. Karen, la maestra de James, estaba parada cerca del fondo, claramente incómoda con la escena que se estaba desarrollando. «Karen», grité con voz respetuosa pero firme. «Has visto la letra de James cientos de veces.
¿Puedes echarle un vistazo y decirnos si realmente es suya? Me di cuenta de Karen en el momento en que Jennifer sacó la carta. Ella vivía en el mismo edificio y acababa de salir de la universidad, el tipo de persona que todavía cree en defender lo que es correcto. Sabía que no eludiría la verdad, especialmente en una situación como esta. Efectivamente, después de una breve pausa, Karen dio un paso adelante. Tomó la carta de mi mano y la examinó de cerca, frunciendo el ceño mientras estudiaba la letra. Después de lo que me pareció una eternidad, me devolvió la carta y miró a la multitud. Esta no es la letra de James. Jennifer soltó un grito furioso y se abalanzó sobre Karen. ¡Mentirosa! Debes estar involucrada en esto. Esa es la letra de mi nieto. Pero Karen no se echó atrás. Ella alzó la voz, su tono era agudo. Juro por mi carrera como maestra que esta carta no fue escrita por James. Se volvió hacia la multitud y dijo en voz alta, mientras ustedes acusan a esta mujer, el cuerpo de su hijo todavía está allí. ¿Tienes conciencia? Ya llamé a la policía. Llegarán pronto. Karen asintió sutilmente para tranquilizarme después de terminar de hablar. Todo había sucedido tan rápido que apenas tuve tiempo de pensar. Había bajado corriendo las escaleras descalza y sin mi teléfono en el momento en que vi caer a mi hijo. Antes, cuando le pedí a Karen que echara un vistazo a la supuesta nota, también le había pedido en voz baja que llamara a la policía. Cuando David y Jennifer oyeron la palabra policía, vi el pánico en sus ojos. Jennifer echó un vistazo rápido a los dos hombres que estaban cerca y ellos inmediatamente comenzaron a escabullirse hacia la puerta principal del complejo. Seguí actuando como una madre devastada, aferrándome a la pequeña mano de James como si mi mundo acabara de terminar. Nadie se dio cuenta de que cuando presioné mis uñas contra su piel, sentí un leve espasmo. Estaba empezando a recuperarse. El efecto de la droga que habían usado estaba desapareciendo. Pero la policía aún no había llegado, y en su lugar, otra persona se abrió paso entre la multitud. María. ¿Cómo pudiste? Un hombre al que no reconocí se tambaleó hacia adelante, con el rostro desencajado por un dolor exagerado. ¿Cómo pudiste acabar con la vida de tu propio hijo por mí? La multitud se abrió mientras él se tambaleaba hacia mí, su voz era lo suficientemente fuerte como para asegurarse de que todos lo oyeran. Todo su acto fue repugnante. Me agarró la mano de manera dramática, sus ojos se llenaron de lágrimas falsas. Me dijiste que querías tener un hijo conmigo, pero nunca pensé que llegarías tan lejos. ¿Cómo pudiste asesinar a tu propio hijo? Me solté la mano de un tirón y le di una bofetada en la cara. ¿Quién demonios eres? Nunca te había visto en mi vida. Se agarró la mejilla, haciendo una actuación digna de un Oscar. Soy tú, Daniel. No hay necesidad de ocultarlo más, Mary. Es demasiado tarde. Confiesa cuando llegue la policía. Te esperaré a que salgas de prisión. Sus palabras provocaron una oleada de conmoción entre la multitud. La gente se quedó sin aliento, sus ojos se movían de un lado a otro, tratando de entender lo que estaban oyendo. David se me echó encima en un instante, con el rostro desencajado por la rabia. Me dio una fuerte patada en el pecho, que me hizo caer al suelo. ¡Bruja! Tú y tu amante le quitaron la vida a nuestro hijo, ¿no es así? Jennifer se desplomó en el suelo a mi lado, gimiendo como si fuera una señal. James. Mi pobre James. ¿Cómo puedes tener una madre tan malvada? Un escalofrío me recorrió el cuerpo, desde la planta de los pies hasta la coronilla. Por fin lo entendí. Se dieron cuenta de que no podían culparme directamente de esto, así que contrataron a este hombre para que montara una escena y me incriminara por asesinato. Los vecinos, que habían estado indecisos hace unos momentos, inmediatamente se volvieron contra mí otra vez. Alguien incluso arrojó un huevo, salpicándome la camisa. Pronto aparecieron verduras podridas. Eres un monstruo. ¿Cómo pudiste hacer esto? Quiero decir que es tu hijo. ¿Cuándo llegará la policía? Enciérrenla ya. No quiero vivir cerca de un asesino. No puedo creer que me haya dado pena. Ella es repugnante. Deberían fusilarla.
Me mantuve firme, negándome a derrumbarme bajo su odio. Fijé la mirada en el hombre que se hacía pasar por mi amante. Nunca te había visto antes. ¿Cuánto te pagaron por hacer esto? Su expresión vaciló por una fracción de segundo, pero se recuperó rápidamente y sacó su teléfono. Míralo tú mismo. Son vídeos de nosotros en la cama. Reprodujo un vídeo y el sonido por sí solo fue suficiente para convertir el disgusto de la multitud en absoluto desprecio. El vídeo estaba borroso, pero no importaba. La gente ya estaba convencida de que sabía la verdad. David me agarró del cuello y me sacudió. Me parto el trasero todos los días para darles a ti y a James una buena vida, ¿y así es como me lo pagas? ¿Escondiéndote con algún delincuente y haciendo vídeos repugnantes? Mereces pudrirte en el infierno. La calidad del vídeo era terrible, pero no importaba. El rostro de la mujer no estaba claro, pero el hombre era inequívocamente un personaje parecido a Daniel. Aunque no fuera yo el que aparecía en el vídeo, el daño ya estaba hecho. Todos estaban dispuestos a creer lo peor. Respiré profundamente, aparté a David de mí y me volví para encarar a Daniel con fría actitud desafiante. En primer lugar, dije con voz firme, ¿cómo puedes demostrar que la mujer del vídeo soy yo? Y en segundo lugar, incluso si pudieras demostrar que soy yo, tú eres el culpable de distribuir material obsceno. Violaste mi privacidad, tú eres el que debería ir a la cárcel. La expresión de Daniel se congeló. Le lanzó una mirada nerviosa a David, claramente inseguro de cómo responder. David frunció el ceño y le dio una patada en la espinilla. ¿Por qué me miras? Cíñete a la historia o compartirás celda con ella. Daniel se enderezó, con la voz temblorosa mientras me señalaba con el dedo. Mary y yo llevamos 2 años juntos. Ella lleva años hablando de divorciarse de ti, pero no quería dividir los bienes, así que se quedó contigo. Le dije que no quería criar a tu hijo y ella prometió que se ocuparía de ello. Pero nunca pensé que realmente acabaría con su vida. No tuve nada que ver con esto. Solo intento decir la verdad. No me culpes por el fin de tu hijo. La multitud estaba furiosa. Podía oír gritos furiosos y gente que pedía mi ejecución, comparándome con una especie de bruja moderna. Tomé una decisión en una fracción de segundo. No iba a dejar que me arrastraran hacia abajo. Tomé a James en mis brazos y, antes de que alguien pudiera reaccionar, corrí hacia el ascensor. La multitud se quedó atónita y en silencio. Nadie se movió para detenerme. Llegué a la azotea, con el viento azotando mi cabello. La puerta detrás de mí se abrió de golpe y la voz de David resonó en la azotea. ¿Qué demonios estás haciendo? Solté una risa amarga, de esas que surgen cuando ya no queda nada que perder. Ya has destrozado mi vida. ¿Qué más queda? Mi hijo se ha ido y no me queda nada por lo que vivir. Si tanto quieres que me vaya, está bien. Me llevaré a mi hijo conmigo. Iremos juntos. Sentí que James se movía entre mis brazos, apenas un movimiento diminuto. Estaba despertándose, pero no lo dejé pasar. Di otro paso hacia el borde, fingiendo que estaba lista para saltar. David se abalanzó sobre mí, me agarró del brazo e intentó sacar a James de mi alcance. Jennifer y otras personas estaban justo detrás de él y me gritaban que parara. Me obligaron a tirarme al suelo y me inmovilizaron allí mientras David finalmente lograba sacar a James de mis brazos. Dejó escapar un suspiro de alivio, pensando que todo había terminado. Pero yo aún no había terminado. Mordí con fuerza la mano de Jennifer, haciéndola gritar y tambalearse hacia atrás. David tropezó con ella y perdió el equilibrio. En ese momento, James se soltó y cayó por el borde. Su pequeña voz resonó en el aire mientras caía. Papá, ayúdame. Capítulo 4. ¿James? La cara de David se puso roja como un tomate. Las venas se le hincharon en la frente mientras pisoteaba el suelo con frustración, emitiendo un grito gutural que resonó en el aire. A su lado, Jennifer se desplomó en un ataque de histeria, agitándose en el suelo como un perro rabioso. Mi bebé. Mi precioso nieto. Pero nadie sabía la verdad. James ya se había despertado mientras aún estaba en mis brazos.
Tembló cuando me escuchó decir que saltaríamos juntos. Pero de alguna manera logró permanecer en silencio. Y cuando David me lo arrebató, lo vi. James abrió los ojos y sonrió. Los vecinos, sorprendidos por el caos, se quedaron paralizados. Entonces empezaron a correr susurros entre la multitud. ¿Escucharon eso? ¿Era el chico el que hablaba? Juro que lo escuché. Estaba gritando pidiendo ayuda. ¿Qué demonios está pasando? ¿Podría el chico seguir con vida? David se dio la vuelta y miró a la multitud con furia en su voz. ¿De qué diablos están hablando? Lo vieron tirado allí. Se fue. Lo viste con tus propios ojos. Me señaló con un dedo acusador y elevó el tono de su voz. No acabaste con la vida de nuestro hijo. Ahora estás intentando profanar su cuerpo. Estás enferma. No mereces llamarte madre. Me derrumbé, escondí la cara entre las manos y sollocé sin control. Todos lo escuchamos, David. Dijo, papá, sálvame. Sabías que no se había ido, pero aún así lo dejaste caer. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Los vecinos murmuraron en señal de acuerdo. Ahora su voz es más fuerte. Sí, todos lo escuchamos gritar pidiendo ayuda. Entonces lo dejaste ir. Otra voz intervino. Yo también lo vi. Lo dejaste caer. Tonterías. David se puso colorado de ira y señaló con el dedo a dos mujeres mayores que estaban cerca. Eran ellas. Chocaron conmigo. Casi me caigo. Por eso perdí el equilibrio. Las dos mujeres que habían estado ayudando a Jennifer antes se pusieron firmes de inmediato, con el rostro lleno de indignación. Mentiroso cabrón. Uno de ellos escupió. Estábamos intentando impedir que tu mujer saltara. Estábamos salvando a tu hijo. ¿Y ahora quieres culparnos a nosotros? La otra mujer intervino, con la voz teñida de indignación. Lo vi todo. Tú mismo dejaste caer al chico. No te atrevas a culparnos de esto. David se puso furioso. Se abalanzó hacia adelante, agarró a una de las ancianas por el cuello y la sacudió con violencia. Vieja bruja. Acabaré contigo. Pero la mujer no se inmutó. Se quedó de pie mirándolo fijamente. Adelante. Golpéame. Si me tocas, mis 3 hijos se asegurarán de que toda tu línea familiar termine contigo. Al darse cuenta de que no podía hacer nada, David la soltó, con las manos temblando de frustración. En ese momento, un joven entre la multitud, un influencer local que sostenía su teléfono, exclamó, «Lo tengo todo en vídeo». David soltó al niño. «Está todo aquí». Me tambaleé hacia él, apenas podía mantenerme en pie y caí de rodillas a sus pies. «Por favor, déjame ver. James es mi hijo, mi carne y sangre. Necesito saber la verdad». La influencer rápidamente se acercó a mí para levantarme. «No hay necesidad de rogar, señora. Te lo mostraré». Una multitud se reunió mientras se reproducía el vídeo. Su día más claro fue el momento en que David soltó a James. Las imágenes lo mostraban todo. El niño se soltó de las manos de su padre y cayó. Un grito de pura agonía se escapó de mi garganta y caí al suelo temblando entre sollozos. ¿Cómo pudiste? Eres su padre, David. ¿Cómo pudiste hacer esto? Eres un monstruo. Pero David no estaba dispuesto a rendirse. La desesperación lo agarró por los hombros. Su rostro se deformó de furia. Se volvió hacia el influencer con voz rabiosa. Estás involucrado en esto, ¿no? Eres otro de los amantes de Mary. Ella te pagó para que falsificaras ese vídeo, ¿no? El joven, de apenas 20 años y lleno de adrenalina, no lo estaba soportando. Sin dudarlo, le dio un puñetazo en la cara a David y le asestó un puñetazo contundente. David se tambaleó hacia atrás, agarrándose la nariz, mientras la sangre goteaba sobre su camisa. «Cuidado con lo que dices, pedazo de mierda», gruñó el joven. «Estás atacando porque sabes que has perdido. Sigue hablando y me aseguraré de que no puedas caminar derecho por el resto de tu vida».
David, ya debilitado por años de excesos e indulgencias, no era rival para el hombre más joven. En cuestión de momentos, estaba agachado en la esquina, con la cara hinchada y magullada, demasiado humillado para decir una palabra más. Jennifer, al ver a su hijo golpeado y humillado, se abalanzó sobre él en un ataque de ira. Se abalanzó sobre el joven, dispuesta a arrancarle los ojos, pero él apenas tuvo que moverse. La esquivó con facilidad y ella cayó al suelo con un ruido sordo. Desesperada, Jennifer se puso de pie de un salto y corrió hacia el borde del tejado, con la voz alzándose hasta convertirse en un grito. «Eres un monstruo. Le quitaste la vida a mi nieto e hiciste que tu amante golpeara a mi hijo. ¿Ahora quieres que yo también me vaya? Bien. James, no te preocupes, la abuela vendrá a acompañarte». Pero para entonces la multitud ya se había cansado del drama. Nadie se movió para detenerla, solo observaban. Sus expresiones eran una mezcla de incredulidad y curiosidad morbosa. Y entonces, desde el borde del tejado, una voz débil gritó: «Ayúdenme. Me duele. Mucho». Capítulo 5. En el momento en que escuché ese débil grito, corrí hacia el tejado, tropezando con mis propios pies en mi frenética carrera. Cuando llegué al borde, mi corazón casi se detuvo. Allí estaba James vivo, tendido indefenso en la terraza de un vecino. No se movía mucho, pero respiraba. Como si fuera una señal, el sonido de las sirenas llenó el aire. Los paramédicos y la policía habían llegado. Una vez que levantaron a James y lo pusieron a salvo, me desplomé a su lado, con lágrimas corriendo por mi rostro. Apenas podía respirar entre sollozos. «Mi bebé. Casi te pierdo para siempre». Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo que no esperaba. Dolor, sí, pero también confusión. Su vocecita, apenas un susurro, atravesó mis lágrimas. «¿Por qué sigue siendo mi mamá?» Esa pregunta dejó a todos paralizados. El aire pareció desaparecer del tejado. El rostro de David se puso blanco mientras se lanzaba hacia adelante, desesperado por silenciar a James, pero era demasiado tarde. La voz de James era débil pero clara. «Papá me dijo que si me iba a dormir, despertaría con una nueva mamá». Su pequeño cuerpo se estremeció mientras comenzaba a llorar. «Pero, ¿por qué me duele tanto? ¿Voy a morir? Quiero vivir». Se escucharon jadeos entre la multitud. Alguien gritó desde atrás: «Un momento, ¿no dijeron que el chico había dejado una nota? Está claro que no quiere morir. ¿Qué demonios está pasando aquí?». Se oyó otra voz, llena de desprecio. «Lo sabía. Ese cabrón de David ha estado tonteando, ¿no? Está tratando de arruinar a su esposa y ahora está usando a su hijo para hacerlo. ¿Qué clase de persona retorcida hace eso? ¿Y recuerdan lo que dijo Mary antes? ¿Cómo se transfirió todo su dinero? Todo esto estaba planeado. Y ahora que lo pienso, ¿alguno de nosotros vio realmente al chico saltar? Cuando lo miramos, ya estaba tirado entre los arbustos». La multitud estalló en un frenesí, las voces se superpusieron con incredulidad. Pero en medio de todo ese caos, me quedé quieto, con una pequeña sonrisa de satisfacción en los labios. «Verás, nuestro edificio solo tiene una terraza y pertenece al ático. No elegí el lugar para saltar por accidente. Elegí el lugar perfecto. Una caída que no acabaría con la vida de James, pero que garantizaría que su vida nunca volviera a ser la misma». Mirándolo ahora y a juzgar por las caras sombrías de los médicos, diría que mi plan funcionó. James no moriría, pero probablemente pasaría el resto de su vida en una silla de ruedas. No importaba lo cruel y frío que se hubiera vuelto, James seguía siendo solo un niño moldeado por los adultos que lo rodeaban. No podría haber alcanzado este nivel de maldad por sí solo. En esta segunda oportunidad de vida, no tenía ningún deseo de convertirme en un asesino. Pero eso no significaba que dejaría que ninguno de ellos saliera impune. Ni uno solo. Me sequé las lágrimas de la cara, me levanté y, sin previo aviso, le di una bofetada a David con todas mis fuerzas. El sonido resonó en el tejado. ¿Fingiste el fin de nuestro hijo solo para incriminarme? Eres un monstruo.
David se tambaleó hacia atrás, completamente conmocionado. No esperaba que la verdad se revelara de esa manera, especialmente frente a tanta gente. Su boca se abrió y se cerró, pero no salió ninguna palabra. Jennifer, al ver a su hijo acorralado, se precipitó hacia mí como un animal salvaje, con las manos en forma de garras y lista para atacar. Pero antes de que pudiera alcanzarme, dos figuras vestidas de negro se interpusieron frente a ella y le bloquearon el paso. «¿Quiénes demonios son estos tipos?», gritó. «Puta, trajiste a más de tus novios para que te ayudaran». Uno de los hombres habló con voz tranquila pero firme. «Somos policías. Ten cuidado con esa boca tuya. Difamar a un policía trae consecuencias que pueden no gustarte». El rostro de Jennifer se transformó instantáneamente de furia a dulzura aduladora. «Oh, oficiales. Esta mujer saltó del techo con mi nieto. Arréstenla. Ella es peligrosa». Solté una risa amarga y sacudí la cabeza. «Viejo murciélago loco. Yo te ayudé a salvarlo y ahora tú intentas tergiversar el asunto. ¿Qué clase de suegra intenta destruir a su propia nuera de esta manera?». De entre la multitud, Elizabeth, la vecina que siempre tenía algo que decir, dio un paso adelante, con su voz llena de indignación. «Lo vi todo. María está diciendo la verdad. No puedo creer que hayas caído tan bajo, Jennifer». Sus palabras provocaron una reacción en cadena. De repente, la multitud se puso a mi favor y sus voces se alzaron al unísono. «Responderemos por Mary. Ella es inocente». Las lágrimas brotaron de mis ojos nuevamente, pero esta vez no eran de tristeza. Me volví hacia la multitud y me incliné profundamente. «Gracias. Gracias a todos. No me importa lo que me pase, pero como madre no puedo quedarme de brazos cruzados y dejar que mi hijo sufra». Se me quebró la voz mientras continuaba. Si pudiera, daría mi vida por asegurarme de que James crezca sano y feliz. David, al ver que la multitud se había vuelto completamente contra él, hizo un último intento desesperado por tergiversar la historia. «Los niños no mienten. James, díselo a todo el mundo. ¿No viste a tu madre con otro hombre? ¿No me traicionó delante de ti?». James, que yacía débil y febril en la camilla, vaciló. Miró a David, claramente aterrorizado. Su voz era apenas audible, pero todos la oímos. «Sí, vi a un hombre quitarle la ropa a mamá». Aunque hacía tiempo que había perdido la fe en David y James, oír esas palabras de James todavía me hizo sentir como si me hubieran clavado un cuchillo en el corazón. Mi propio hijo acusándome de algo tan vil. Pero no me preocupaba. Pronto la situación cambiaría. La multitud se hizo más grande y bullía de chismes y enojo. La policía comenzó a dispersarlos y nos condujo hacia la ambulancia que nos esperaba. Íbamos camino del hospital. Mientras esperaba afuera de la sala de emergencias, vi una cara familiar. Una enfermera joven se acercó a David y le habló en voz baja, pero la forma en que sus miradas se posaron en la otra me dijo todo lo que necesitaba saber. Era su Linda, la amante de David. No era de extrañar que se les hubiera ocurrido este retorcido plan para simular el accidente de James. Linda trabajaba en el hospital, lo que le facilitaba el acceso a los medicamentos. Sedar a un niño era un juego de niños para alguien en su posición. Miré hacia abajo y allí estaba un bulto pequeño pero inconfundible. Linda estaba embarazada. Por eso tenían tanta prisa en deshacerse de mí. David iba a tener otro hijo con ella. El recuerdo de cómo Linda había lanzado a sus perros contra mí en mi vida anterior, cómo me habían destrozado, todavía estaba fresco en mi mente. Por un momento, lo único que quise fue atacarlos y acabar con ellos, con los dos, en ese mismo momento, pero me contuve. Esta vez tenía que ser más inteligente. No buscaba simplemente venganza. Tenía toda una vida por delante y tenía la intención de vivirla en paz. Capítulo 6. Una noche, después de beber la leche que trajo Wanyin, me quejé de mareos y fiebre. Ella me tocó la frente y exclamó: «Estás ardiendo». Me aflojé el cuello de la camisa, con la voz espesa por una falsa somnolencia. «Mi cabeza. ¡Qué mareada! ¡Qué calor!».
Ella se inclinó hacia mí, sonriendo. Hermana, pronto alguien te hará sentir mejor. Tarareando una melodía, salió de la habitación y le susurró a alguien que estaba afuera: muévete. Serás bien recompensada. Poco después, una sombra se acercó. Un olor desagradable a sudor y a olor corporal llenaba el aire. En la oscuridad, una voz lasciva habló: deberías estar agradecido de que esté haciendo esto. Era Huang Da. Su mano pegajosa tocó mi mejilla, su respiración era pesada. Cuando su mano se movió hacia mi cuello, las luces de la habitación se encendieron de repente. Saqué un spray de pimienta de debajo de mi almohada y se lo rocié en la cara. Sus gritos resonaron mientras los médicos, enfermeras y pacientes de guardia entraban corriendo. Li Chun irrumpió por la puerta, señalándome. «Miserable. Haces trampas incluso en el hospital. Quiero el divorcio. No recibirás ni un centavo». Mientras los médicos llamaban a seguridad para detener a Huang Da. Se soltó y gritó: «In Zhao me invitó a venir. Quería hacerlo en el hospital. Soy la víctima». Los espectadores confundidos me miraron con desprecio. Al ver mi silencio, Li Chun sacó un acuerdo de divorcio preparado. «Fírmalo. Te irás sin nada». Cogí el contrato y me reí, luego lo rompí en pedazos y se los tiré a la cara. «El que se irá sin nada eres tú». La puerta del baño se abrió con un chirrido. Una agente de sexo femenino, con expresión severa, se acercó a Huang Da y lo esposó sin decir palabra. «Estás bajo arresto por intento de agresión». Huang Da gritó. «Te dije que soy inocente». In Zhao me sedujo. El oficial permaneció impasible y se lo llevó. Huang Da señaló a Wang Yin y gritó: «Ella me dio instrucciones. Me pagó por hacer esto». Wang Yin palideció. «Estás mintiendo. Yo nunca haría algo así. No me metas en esto». Huang Da, casi desmayándose, continuó. «Juro por mi vida que no solo me ordenó arruinar a In Zhao, sino también hacerme pasar por su amante». Wang Yin, agarrándose el estómago, intentó atacarlo, pero la policía lo detuvo. Continuó: «Revisa mi teléfono. Tiene nuestros chats y registros de transferencias». El policía examinó su teléfono y frunció aún más el ceño. Levanté el vaso de leche. «Agentes, hagan una prueba de drogas. El envenenamiento por parte de una enfermera es un delito grave». Wang Yin entró en pánico y gritó: «No deberías estar bien. Se suponía que esto sería lo más fuerte». Al darse cuenta de su desliz, se cubrió la boca. Pero era demasiado tarde. Saqué una toalla de debajo de la manta, la empapé y escupí leche. La oficial había sido parte de mi plan, escondiéndose en el baño. La estupidez de Li Qian y Wang Yin los había llevado a discutir sus planes en la escalera, y yo los escuché. Desde que Wang Yin empezó a cuidarme, yo había desechado en secreto todo lo que ella había traído, previendo que ocurriría algo así. Los resultados de la prueba de la leche llegaron rápidamente. La policía esposó a Wang Yin. «Estás bajo arresto por administrar sustancias ilegales». Capítulo 7. Huang De, temblando mientras se lo llevaban, agarró la mano del oficial. «¿Cuánto tiempo estaré en la cárcel?» El oficial sonrió. «Depende. Los casos graves pueden durar más de 10 años o incluso toda la vida». «Tengo información. ¿Puede reducirse mi sentencia?» Huang De contó entre lágrimas cómo Wang Yin y Li Qian lo habían encontrado, le habían pagado y le habían ordenado que se hiciera pasar por mi amante. Incluso produjo un vídeo grabado en secreto de su conspiración, incluido el robo de anestesia del hospital por parte de Wang Yin para la muerte falsa de Jun. Cuando se reveló la verdad, Li Qian intentó huir, pero lo bloqueé. «¿Qué pasa?» «No puedo afrontarlo». Sonrió torpemente. «Todo es un malentendido». Luego señaló a Wang Yin. «Todo es de ella. Ella me sedujo y me incitó a mí y a nuestro hijo a estar en tu contra. Ella quería nuestros bienes familiares. Me drogó y se acostó conmigo, y luego afirmó que estaba embarazada. Sabes que te amo a ti y a nuestro hijo. Al verla embarazada pensé en ti y sentí pena.
Dame otra oportunidad. Te lo compensaré. Wang Yin, pálida y dolorida, se arrodilló y la sangre le brotó de los pantalones. Gritó, Li Qian. Dijiste que me amabas. ¿Ahora me estás culpando? ¿Estoy embarazada de tu hijo y tú le echas toda la culpa? ¿Eres siquiera un hombre? Li Qian, impasible ante la sangre, respondió con frialdad. Tal vez sea el hijo de otra persona. Li Qian. Te mataré. Wang Yin se abalanzó y las esposas le cortaron la cabeza a Li Qian. El drama terminó con el aborto espontáneo y el coma de Wang Yin, y con el arresto de Li Qian y Huang de. Gilu, que entró corriendo tras ser golpeada por Jun, vio que se llevaban a su hijo. Trató de atacarme, pero falló. Miserable mujer. Nos has arruinado. Me burlé, caminando hacia el coche de policía. Oficial, hay otro cómplice aquí. Li Qian, Wang Yin, Gilu y Huang de fueron sentenciados. Jun Bedreden escuchó fragmentos de otros pacientes. Mamá, tú eres quien más me quiere, ¿verdad? No me dejarás. Mamá, me equivoqué. No debí fingir que moría. Mamá, llévame a casa. No quiero quedarme en el hospital. Mamá, extraño tus historias y tu comida. Le di una palmadita en la cabeza, sonriendo. Algunas personas ya no tendrán una madre. Conduje hasta el mar y dejé una nota de despedida. Si fingen la muerte para arruinarme, yo también podría desaparecer. Mientras Jun lloraba pidiendo ayuda en el hospital, yo subí a un avión para cruzar el océano. A Jun lo enviaron a un orfanato mientras yo me establecía en el extranjero y vivía en una casa con un gran jardín. Li Qian, que salió de prisión con las piernas rotas, mendigaba en las calles. Wang Yin, estéril tras un aborto espontáneo, se volvió loca y empezó a buscar comida en la basura con Li Qian. Gilu, que había quedado ciego de tanto llorar en prisión, fue golpeado hasta la muerte tras intentar estafar a alguien. Huang de, torturado en prisión, fue internado en una institución por su agresión. Años después, volví con mi marido y mi hija. Un mendigo me agarró de la falda y me dijo, ¿estás viva? Mi esposa, ¿estás viva? Sonreí con desdén. ¿Ahora estás haciendo de mendigo? Cariño, dale las sobras del perro. El mendigo tomó la comida, aturdido. Ah, sí, el pequeño Budín es nuestro perro.